En este tema vamos a hablar de procedimientos de selección asistida por genes y marcadores. En mejora genética tratamos de seleccionar reproductores como padres de la generación siguiente con el objetivo de obtener una respuesta a la selección. La respuesta a la selección depende de lo intensa que sea nuestra selección, de la precisión con la que somos capaces de predecir el mérito genético de los futuros reproductores, de la variabilidad genética presente en la población y del intervalo generacional, es decir, con la edad a la que reemplazamos los reproductores por los individuos de la generación siguiente. La manera más sencilla de seleccionar es a partir del propio fenotipo de los individuos candidatos a la reproducción, que es lo que llamamos selección individual o masal. Si aplicamos las técnicas de índice de selección, el estimador del mérito genético de los individuos es su fenotipo menos la media poblacional multiplicado por la heredabilidad. Sin embargo, sabemos que hay caracteres que no se disponen en el momento de la selección, de tal manera que las técnicas de índice de selección nos permiten utilizar la información individual, así como datos procedentes de individuos emparentados a través de la matriz de parentesco entre los individuos y de caracteres correlacionados genéticamente con el carácter de interés. Por otra parte, en clases anteriores hablamos del BLUP, donde a estas fuentes de información se incluye procedimientos para simultáneamente corregir por efectos ambientales, proporcionándonos el mejor Bayes predictor lineal insesgado, Bayes Lineal Unbiased Predictor. Con BLUP decíamos que los méritos genéticos de los individuos los podíamos relacionar con el parentesco que tienen entre sí los individuos, de tal manera que la información fenotípica de este individuo influye en la predicción del mérito genético de este otro de aquí a través de su parentesco. En clases anteriores vimos que la resolución de BLUP implicaba un modelo lineal, donde los datos se explicaban a partir de efectos sistemáticos ambientales o fijos, los efectos genéticos aditivos y los residuos, y llevaban a la resolución de un sistema de ecuaciones que tenía esta forma, donde aparecían las relaciones de parentesco entre los individuos, y tenemos las relaciones de parentescos de una genealogía sencillita, y la heredabilidad que intervenía a través de un parámetro llamado alfa, que era el cociente entre la variabilidad residual y la variabilidad genética aditiva. El BLUP utiliza información, por lo tanto, fenotípica y genealógica, y está basado en el modelo infinitesimal. Sin embargo, gracias a la información molecular, podemos tener información genotípica, bien de los genes que causan la variabilidad en la población, o bien de marcadores neutros. Pues bien, decimos que hacemos selección asistida por genes cuando, además de la información fenotípica y genealógica, utilizamos la información de un polimorfismo causal, es decir, de un polimorfismo que tiene un efecto directo en la variabilidad fenotípica del carácter. Y decimos que hacemos selección asistida por marcadores cuando utilizamos la información de un polimorfismo que está en desequilibrio de ligamiento con la mutación causal. Si pensamos en un polimorfismo con alelos A grande y A pequeña que genera variabilidad en la población, variabilidad fenotípica, es decir, es un polimorfismo causal, y un marcador con alelos M grande y M pequeña que es neutro, pero está en desequilibrio gamético de ligamiento completo, como puede observarse, ya vimos en el tema anterior que son
estadísticamente indistinguibles, de tal manera que si los individuos AA tienen un efecto de más G unidades, los M grande también lo tendrán. Y si los A pequeña tienen un efecto de menos G unidades, los M pequeña también lo tendrán. Eso sí, si el desequilibrio de ligamiento se rompe en algún momento o no existe, el efecto del marcador desaparecerá, mientras que el efecto del polimorfismo causal siempre estará presente. ¿Cómo utilizamos la información procedente de un gen o marcador? Seguimos trabajando en nuestro modelo lineal, el que vimos en Bloop, donde decimos que los fenotipos los explicamos a partir de un efecto sistemático, fijo, de un efecto ambiental de efecto grande, el efecto genético poligénico, el que usamos con Bloop, y además un efecto asociado a este gen o marcador. Aquí tenemos tres individuos, A grande, A pequeña o A pequeña, y que por lo tanto tendrán efectos más G, 0 y menos G. Por último, el modelo también incluirá el residuo. Si disponemos de más de un gen o marcador asociado con el carácter, el modelo incluirá los efectos de cada uno de estos genes o marcadores. Este individuo, que es A grande, será más G sub A, B pequeña menos G sub B. Este individuo será heterocigoto, luego más 0, porque estamos asumiendo que no hay dominancia, B grande, más G sub B, y este individuo A pequeña y heterocigoto, menos G sub A y más 0. Pero siempre tenemos un efecto genético poligénico. Es decir, estamos dividiendo la contribución de los genes del individuo en una parte que asociamos a estos genes o marcadores conocidos y a una parte que asociamos al resto del genoma que no conocemos cómo influye directamente en el carácter que estamos analizando. Si lo expresamos de manera matricial, con ecuaciones de Bloop, vemos que el vector de fenotipos lo expresamos en función de un vector de efectos fijos o sistemáticos, un vector de efectos poligénicos y un efecto asociado a este gen que toma valores en su vector de incidencia 1 o menos 1 en función del genotipo de los individuos que expresan el carácter. Esto nos lleva a unas ecuaciones de modelo mixto que incluyen una fila y columna más para estimar el efecto de este genomarcador en nuestra población. Es importante que incluir la información molecular nos lleva a estimar el efecto asociado al gen o marcador con los datos de la población que estamos analizando. Eso sí, el criterio de selección estará formado por dos partes. Por una parte que asociamos con el efecto poligénico y con otra parte que asociamos con el efecto asociado a este gen o marcador. ¿Qué consecuencias tiene la selección asistida por genes y marcadores? En primer lugar, incrementa la precisión de los valores mejorantes. Lógicamente, cuanto más información tenemos, más precisión vamos a tener. Con Bloop usábamos la información fenotípica y genealógica. Ahora, además, tenemos la información de un gen o de un marcador asociado con el carácter. Por lo tanto, nuestra precisión va a ser mayor. Nos puede permitir aumentar la intensidad de selección. ¿Por qué? Porque si no tenemos información molecular, puede que haya individuos de los que no sepamos nada. Por lo tanto, no podemos seleccionar. Imaginemos un carácter que es la resistencia a una enfermedad. Yo no tengo fenotipos. Pero si yo dispongo de genes asociados con ese carácter, puedo discriminar entre unos individuos y otros. Por lo tanto, puedo incrementar la intensidad. Además, el hecho de tener información molecular
me puede permitir reducir el intervalo generacional. ¿Por qué? Porque la información molecular la puedo conocer en el momento que el individuo nace. Y en muchas ocasiones los fenotipos tengo que esperar muchísimo tiempo a que el individuo sea adulto. De todas maneras, el efecto más importante es el incremento de la precisión en los valores mejorantes. ¿Podemos cuantificar este incremento de precisión? Sí. Vamos a usar una aproximación de Landa y Thompson del año 90, donde vamos a ver cuál es el incremento de precisión sobre la selección individual. Va a depender de esta expresión. La raíz cuadrada de P dividido entre la heredabilidad más 1 menos P al cuadrado dividido entre 1 menos la heredabilidad por P. ¿Qué es P? P es el porcentaje en tanto por 1 de la varianza genética aditiva explicado por el gen o marcador. Y H cuadrado es la heredabilidad en sentido estricto del carácter. ¿Cuál es la precisión que obtenemos con selección asistida? La precisión que tenemos con selección individual, que tenemos que recordar que con selección individual la precisión es la raíz cuadrada de la heredabilidad, H, multiplicado por esta expresión. Y esta nos dará la precisión bajo selección asistida. Tenemos los cálculos realizados para distintos valores de P y distintas heredabilidades. Vamos a fijarnos un poquito en la tabla. Vamos a empezar por un gen que explica el 20% de la varianza genética aditiva. P es 0,20. Y vemos que con heredabilidad 0,10, esta expresión de aquí toma un valor 1,63. Es decir, la precisión se incrementa en un 63%. Mientras que si la heredabilidad es 0,50, se incrementa el 1,05. Es decir, a medida que la heredabilidad es más alta, la información molecular proporciona un incremento relativo más pequeño. Eso sí, lógicamente, a medida que el gen que genotipamos explica mayor cantidad, mayor porcentaje de la varianza genética aditiva, va a tener mayor influencia. Por ejemplo, con heredabilidad 0,10, si el gen explica el 5%, la precisión se multiplica por 1,19. Si explica el 50%, se multiplica por 2,29. En general, la selección asistida por genes sin marcadores, es decir, la información molecular dentro de la valoración genética, nos va a proporcionar un mayor incremento de la precisión en aquellos caracteres de los cuales tenemos poca información. Y podemos tener poca información bien en caracteres difíciles de medir, como resistencia a enfermedades, caracteres con baja heredabilidad, como los caracteres reproductivos, caracteres expresados solo en un sexo, como la producción de leche, o caracteres medibles en la madurez del individuo o después del sacrificio, que no están disponibles en el momento de la selección. En general, la información molecular, por lo tanto, es más útil cuando la calidad de la predicción que tenemos es mala, usando genealogía y fenotipos exclusivamente. Bien porque nos falte la información, porque no lo podemos medir, solo lo tenemos en un sexo, hay que medirlo cuando el individuo es muy adulto o está sacrificado, o cuando la heredabilidad es baja, porque una baja heredabilidad implica que el fenotipo que observamos tiene la mayor parte de las causas de su variabilidad de origen ambiental y nos informa muy poco del mérito genético de los individuos.